Shabbat Shalom, amados hermanos. Recordemos que esta mañana de Shabbat corresponde estudiar la parashá Shemini. ¿De acuerdo? Una parashá que, pues obviamente nos hablará acerca de la inauguración del Mishkan. Para los Jajamim, para Jajamim de nuestro pueblo, este, eh, este día de Shemini, que obviamente es el octavo día, corresponde al primero de Nisan. Esto quiere decir que la dedicación del Mishkan, del lugar santo donde Hashem se iba a manifestar a nuestro pueblo Israel, comenzó 7 días antes de este día, ¿de acuerdo? Entonces, el octavo día correspondería al primero de Nisan. A partir del momento en el que Aarón, pues obviamente va a tomar ya su participación en el servicio a Hashem, nuestro Padre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la parasha se llama Shemini, el día octavo. ¿De acuerdo? Bueno, el octavo. Este, bueno, pues vamos a estudiar esta porción, que obviamente tiene temas como la consagración de los sacerdotes, la erección de el Mizcam, tiene también, mis amados hermanos, el, el tema sobre Kashrut. Así que, bueno, pues vamos a ver qué hemos preparado en esta mañana para ponernos a estudiar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, tengan por allí sus escrituras a la mano para que si citamos algún pasuk, bueno, pues puedan leerlo conmigo. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con la ayuda de Hashem, eh, nuestro tema, esperando como siempre que sea interesante porque, pues obviamente, miren, la intención, mis amados hermanos, al estudiar la parashá de cada semana, como ustedes saben, sabemos que la Torah es eterna, ¿de acuerdo? Entonces cambian los tiempos, cambian los lugares, las situaciones que vivimos, pero la Torah es eterna, ¿de acuerdo? Así que cada vez que leemos la Torah, eh, enseñanzas son transmitidas a través de ella, no importa en el tiempo, en el momento en el que estemos, siempre descubriremos una enseñanza propicia para nuestra vida, amén, y para que la pongamos por obra, ¿de acuerdo? Eh, Bien, al estudiar Torah, como decía nuestro Rabbi Yehoshua decía, escudriñen, revisen, analicen las escrituras. Obviamente se refería a lo que hoy se conoce como el Tanaj, ¿de acuerdo? Se refería a eso, no había otras escrituras, entonces decía, porque en ella pare, os parece que tenéis o tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estudiar la Torah, mis amados hermanos, es algo que no podemos dejar de hacer, ¿de acuerdo? Y obviamente descubrir las enseñanzas que están allí ocultas para nuestra vida. Así que, bueno, pues vamos a empezar para allá Shemini, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar y el tema, mis amados hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana de Shabbat, eh, miren, vamos a, como ustedes saben, una pequeña introducción es muchas personas, pero muchas personas tenemos la idea que pues para servir a Hashem, para llevar a cabo su servicio a Hashem, depende de nuestro estado de ánimo, depende de cómo nosotros interpretemos las cosas, cómo entendamos las cosas. Y la verdad, mis amados hermanos, es que el servicio a Hashem, la boda a Hashem, ya es algo que está señalado
por el mismo Hashem. Hashem es el que prescribe cómo las personas podemos acercarnos a Él. Amén. Podemos llevar a cabo su servicio. Si bien es cierto, cada persona es única individualmente, cada persona concibe las cosas de cierta manera, percibe las cosas de cierta manera, eso es muy cierto, pero la Torah, la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem, ya nos dice cómo llevar a cabo su servicio a Hashem. ¿De acuerdo? El servicio a nuestro Padre Todopoderoso. Y entonces debemos entender que cuando la persona hace lo que Hashem dice, como Hashem lo dice, el resultado, obviamente, que obtendrá de ello será siempre un resultado efectivo. ¿De acuerdo? Cuando no hacemos las cosas como Hashem las señala, las muestra en su Torah, pues obviamente el resultado será negativo. Y no solo eso, sino perjudicial para nuestra salud espiritual. Entonces, el Rab, Zev Lev, enseña a mis amados hermanos cómo es que la persona debe, mis amados hermanos, debe hacer su servicio a Hashem. ¿Amén? Vamos a estudiar el servicio divino, ¿de acuerdo? A Hashem. Y vamos a entonces enfocarnos en lo que dice la ley y el éxtasis. Entonces, vamos a ver cómo debe realizarse el servicio a nuestro Padre Hashem. ¿De acuerdo? Esto es que el servicio a Hashem debe tener, ¿de acuerdo? Debe tener lo que dice Hashem en su Torah y obviamente parte de nosotros, que sería el éxtasis. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces esperemos que lo que vayamos a enseñar en esta mañana, obviamente, pongamos mucha atención y veamos, mis amados hermanos, que esto que vamos a hablar es un tema muy, muy actual. Siempre es presente, es actual, siempre es presente para las personas. ¿De acuerdo? Bien, en el libro que estamos estudiando, de Vaikra, Levítico, capítulo 10, del Pasuk 1 al Pasuk 2, dice así, de acuerdo a la versión que tenemos aquí, dice así: y los hijos de Aharón, Nadab y Abihu, tomaron cada uno su brasero, pusieron fuego en ellos, colocaron incienso sobre el fuego y lo ofrecieron delante de Hashem, un fuego extraño que él no les había ordenado. Salió un fuego de delante de Hashem y los consumió y murieron delante de Hashem. Lo que acabamos de leer, obviamente, es una de las cosas muy difíciles, pero obviamente, tiene enseñanzas para nosotros, ¿de acuerdo? No podemos comprender, no podemos entender que dos hombres, vamos a decirlo así, de la estatura de Nadab y Abihu, hijos de Aharón, en este día tan importante en el que pues se está consagrando el Mizkan, mis amados hermanos, un día, bueno, enorme. Ya el Midrash nos va a decir que lo compara al día en que Hashem se manifestó en Ar Sinai, en el monte Sinaí. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que estos varones, hijos de Aarón, en este día tan importante, hicieran algo, mis amados hermanos, como lo que acabamos de leer? ¿Ven? ¿Cómo es que hicieron tal cosa en este día? De hecho, lo que podemos ver, Jajamín enseñan que cada quien por su lado tomó la decisión de hacer eso. Y obviamente
concordaron algo, otros enseñan que los dos se juntaron e hicieron tal cosa que hemos leído, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden ver, eh, está llevándose a cabo, mis amados hermanos, está en este día octavo. Moshe llama a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? A los ancianos de Israel, es un día importantísimo. Eh, Le dice a Aarón, vas a empezar ya tu servicio, ¿de acuerdo? Así que acércate, ¿verdad? Ah, desde este momento va a ser tu abodá, tu servicio a Hashem, juntamente con tus hijos, quienes también van a ser sacerdotes. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo previo, en el capítulo 9, entonces se van a dar ustedes cuenta que, bueno, pues que los sacrificios, Aarón hace los sacrificios, se están quemando, ¿de acuerdo? Aarón bendice al pueblo, levanta sus manos y bueno, entonces tanto Aarón y Moshe entran al tabernáculo del testimonio, bendicen al pueblo, sale fuego, escuchen bien, sale fuego, según el Pasuk 24 del capítulo 9, salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Todos se postran, Moshe y Aarón, todos cayeron sobre sus rostros porque el fuego de Hashem cayó sobre estos sacrificios para consumirlos. Y estando en esta situación, el capítulo 10, ¿verdad? Del Perec 10, Pasuk 1, nos dice que los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, tomaron cada uno su brasero, miren, pusieron fuego y ya ustedes saben, fuego extraño, y bueno, salió un fuego delante de Hashem que los mató, ¿de acuerdo? Algunos dicen que no fue un fuego donde se quemaran, se chicharraran, sino como un rayo, ¿de acuerdo? Un rayo que penetró en ellos y obviamente murieron. Los consumió y murieron delante de Hashem. Entonces, que pasara esto en este día tan importante, pues obviamente eh, es difícil, ¿no? Eh, bueno, sabemos, mis amados hermanos, que pues cada persona tiene libre albedrío y actúa como desea, como quiere. Y hay cosas a las personas que nos parece que a nuestro modo de ver que son correctas. Y, y lo lamentable es que si no vemos lo que aparece en nuestra mente y lo cotejamos con lo que dice Hashem, si no hacemos eso, pues obviamente muchas veces la persona se puede equivocar. Y aquí Nadab y Abihu se equivocaron. ¿De acuerdo? Aunque hay jajamín que enseñan que esto fue algo bueno, que lo que hicieron Nadab y Abihu fue algo bueno, bueno, la mayoría de los jajamín dicen que obviamente no fue bueno, ¿de acuerdo? Entonces, la gente llega a equivocarse porque llega a percibir, llega a entender y, y bueno, pues no es malo percibir, no es malo entender eh, con respecto a lo que enseña Hashem. La persona tiene siempre que buscar ayuda y siempre tiene que asesorarse para saber si lo que está sintiendo, que si lo que está comprendiendo, que para él es bueno, tiene que acercarse a un maestro para saber. Amén. En este caso, Nadab y Abihu tenían a su padre Aarón y tenían a su tío Moshe, personas muy elevadas que podrían decirle si aquello que estaban pensando, si aquello que tenían en mente hacer era correcto. No lo hicieron y el Pasuk nos ha dicho que, bueno, pues ya, lo que sucedió. Entonces, en esto que hicieron Nadab y Abihu, estará fundamentado lo que vamos a enseñar en esta mañana. Fíjense, mis amados hermanos, que
los Jajamim presentan obviamente varias explicaciones sobre esta transgresión que cometieron estos dos varones, ¿de acuerdo? Y bueno, sabemos por lo que ha sucedido que eh, incurrieron en pena de muerte, ¿de acuerdo? Y esto los llevó pues a ser consumidos por un fuego de Hashem, ¿de acuerdo? ¿Qué explicaciones han señalado los sabios de nuestro pueblo de que qué fue lo que pasó con Adad y Abijú? ¿De acuerdo? Bien, entre muchas de las explicaciones que los hajamim dan es que ellos entraron, o sea, ¿por qué fueron? Cuando la Torah dice que tomaron fuego extraño, por eso ellos dicen que entraron al tabernáculo borrachos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué borrachos? Bueno, porque más adelante se va a decir, hablando a los sacerdotes, que no pueden hacer su servicio eh, habiendo tomado vino. ¿De acuerdo? Entonces dice, si luego se nos va a a advertir sobre que no se puede hacer el servicio a Hashem con vino encima, entonces quizás nada de Bejú en esta celebración entraron así. O también van a decir sin cortarse el pelo apropiadamente, porque también más adelante la Torah nos va a decir que el sacerdote, ¿verdad? No tiene que cortarse el pelo, ¿de acuerdo? Bien, otra explicación también que dan es que sin usar las vestimentas sacerdotales adecuadas, ustedes saben que el Kohen Gadol 8 prendas y los sacerdotes, vamos a decirlo así, normales, pues 4 prendas, ¿no? Entonces, que no lo hicieron con las prendas adecuadas. Otra cosa que también Jajamín enseñan es que ellos, Nadab y Abijú, no se dieron el honor de ofrecer ese fuego a su padre Aarón. ¿Quién era? El indicado para ofrecer el fuego. Bueno, ya la Torah en Shemot dirá que Aarón debe hacer esto, ¿verdad? Él tiene el derecho de hacer esto. Entonces, ellos lo hicieron, no le cedieron este honor a su padre en este día. Entonces, vean ustedes, pasaron por encima de su padre, ¿no? No respetaron el rango de su padre. Eso es lo que enseñan los hajamim, ¿de acuerdo? También se explica, hermanos, que ellos no consultaron con Moshe, como decía hace un momento, y ni con nadie más antes de llevar a cabo esto que hicieron, de meter fuego. Entonces, el alumno siempre tiene que consultar, si tiene a su maestro, tiene que consultar con su maestro. ¿De acuerdo? Entonces, Nadab y Abijú, discípulos de Moshe y Aharón, no consultaron con su maestro. ¿De acuerdo? Esto es, no dijeron, maestro, mire, nos ha nacido ha nacido en nosotros, estamos en un día, estamos muy contentos, estamos muy felices, entonces, pues, permítenos hacer esto. Moshe obviamente les hubiera dicho adelante o les hubiera dicho no, no se puede, así que, y no hubiese muerto, ¿de acuerdo? Pero, pues no consultaron, miren qué tan fácil es hacer esto, consultar, pero no se hizo, ¿de acuerdo? Eh, Jajamín también enseñan que ellos no estaban casados, ¿de acuerdo? Esto es que obviamente la categoría de casados pues, te da otro estatus y al no estar casados, pues obviamente por eso también fueron consumidos, ¿de acuerdo? Son explicaciones, ¿de acuerdo? Bien, 5, ellos, ya los Midrashim, hablarán de que, bueno, llegó un momento en que los hijos, ¿de acuerdo? Los hijos, Nadab y Abijú, ellos dijeron, dice el Midrash, ¿cuándo morirán estos viejitos? ¿De acuerdo? Moshe y Aarón, para que nosotros podamos liderar a la generación. De acuerdo a esta perspectiva que muestra el Midrash, pues obviamente
Es bueno, ¿no? Es bueno que los jóvenes empujen, que los jóvenes tengan brillos, que los jóvenes quieran hacer las cosas. Eso es bueno, pero siempre tiene que haber respeto, ¿de acuerdo? Se tiene que respetar. Y la sabiduría de los viejos es enorme, mis amados hermanos. Así que, eh, si como dice el Midrash, ¿cuándo se irán estos? Porque ya estamos hasta aquí de ellos, ¿verdad? Ah, el Midrash, eso fue lo que dije. Ahora, es importantísimo, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que la Torá revela explícitamente la naturaleza, la razón del pecado. La Torah dice, ellos llevaron un fuego extraño, ¿de acuerdo? Fuego extraño. Entonces, algunos entienden, fuego extraño es algo no ordenado por Hashem, algo no dicho por Hashem. Amén. De hecho, en Shemot ya se explica, mis amados hermanos, que no se puede entrar cuando uno quiera, se tiene que hacer en el momento que Hashem ha prescrito, ¿de acuerdo? Entonces, fuego extraño es hacer algo que Hashem no ha mandado en el momento que ha dicho que no, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, y es donde quiero que pongan mucha atención, ¿por qué entonces les pareció necesario a los jajamín de nuestro pueblo agregar sus propias explicaciones? Ya la Torah nos está diciendo, fue un fuego extraño, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué jajamín, como ya mencioné en su momento, también nos dan sus propias explicaciones y ya la Torah dijo? Miren, eh, fíjense, mis amados hermanos, que más allá de eso que, que acabamos de plantear y de preguntarnos, eh, los sabios, los jajamín de nuestro pueblo, ellos nos dicen que ya en el monte Sinaí, Nadab y Abihu recibieron pena de muerte por su comportamiento, vamos a decirlo así, descuidado, cuando pues obviamente se experimentó la visión profética de la presencia divina en el monte Sinaí. Ustedes recordarán que Moshe y Aarón y algunos ancianos, entre ellos Nadab y Abihu, ¿de acuerdo? Pues dice que después de ver la revelación comieron, ¿de acuerdo? Como que no guardaron ese respeto. Entonces ya desde allí, Nadab y Abihu, Hashem dijo, estos no me caen bien, no me caen bien, ¿de acuerdo? Pero Hashem les perdonó. Hashem dijo, bueno, eh, pero ya desde allí dicen los sabios, desde allí miramos un comportamiento no adecuado, ¿no? Entonces los Jajamín enseñan que es solo porque Hashem no quería perturbar ese día tan grande, tan maravilloso que fue la entrega de la Torah. Entonces Hashem dijo, vamos a tranquilizarnos, vamos a dejar que la fiesta transcurra con alegría, no podemos empañar esta fiesta con una ejecución, ¿verdad? Y bueno, pues Hashem eh, este, los perdonó, vamos a decirlo así. En ese momento, Hashem dijo que todo transcurra con tranquilidad. Ahora, pero esta explicación que dan los sabios de nuestro pueblo, pues obviamente nos vuelve a plantear otras dificultades, nuevas dificultades. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dificultades que presenta esta explicación de los sabios? Bueno, pues es que la consagración del tabernáculo, del Mizkam, ¿saben? Eh, Vamos a decirlo así, tal como el día en que Hashem entregó su Torah en Ar Sinai, eh, es un día de alegría, vamos a decir, sin comparación, ¿de acuerdo? O sea, es un día grande, es un día enorme. Así que imaginémonos, ¿no? Casi nunca nos imaginamos las cosas que leemos, pero cuando Hashem dio su Torah, pues obviamente fue de mucha alegría, aunque
básicamente vemos temor y reverencia, es una cosa alegre, ¿no? Que es oír la voz de Hashem, pero ahora erigir un, un lugar en donde la presencia divina se posará y donde tú sabes que allí está Hashem, es un día maravilloso, es un día enorme, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho así lo dice el Midrash dice que este día se compara al día en que Hashem estuvo en el monte Sinaí, ¿de acuerdo? Entonces, las dificultades que presenta lo que los Jajamín dicen es ¿por qué? Porque ahora, si este día tan importante que es el día de la inauguración, el octavo día en que Hashem eh, va a permitir que Aarón empiece su servicio juntamente con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué no se abstuvo en este caso, como lo hizo, dicen los Jamim, allá en Arsinai, eh, no se abstuvo de ejecutar a Nadab y Abihu, ¿verdad? Para que la alegría no disminuyera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el Midrash? El Midrash dice eh, que en este día tan grande, tan maravilloso, Moshe le dijo al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, le dijo, saquen el Yetzirah, la mala inclinación, ¿de acuerdo? De sus corazones para que inspiren con temor reverencial y con un servicio a Dios en común, ¿de acuerdo? Tal como Él es uno, así también el servicio a Él debe ser uno. Eso es lo que dice el Midrash y el Kut Shemini. Entonces, en este día tan importante, el Midrash dice que Moshe le dijo al pueblo, saquen su Yetzirah, la mala inclinación, la inclinación negativa de sus corazones, para que se inspire con temor reverencial. ¿Se acuerdan? Como del monte Sinai, que hubo preparación. Aquí también Moshe le dijo, ¿saben qué? Este día es muy importante, este día es especial, así que purifíquense, límpiense y de lo que les voy a pedir es que saquen su inclinación negativa, ¿de acuerdo? De sus corazones, para que se inspiren con temor reverencial y con un servicio a, a Dios en común, ¿verdad? Dice, tal como Él es uno, así también el servicio a Él debe ser uno. O sea, todos deben en este día juntarse como una sola persona. Este es el Midrash y el Kut Sheminim. ¿De acuerdo? Entonces, con este Midrash, mis amados hermanos, queremos transmitir una enseñanza importantísima en este día de Shabbat, donde deseo con todo el corazón que pongamos pero mucha atención. Eh, el Nepsib, el Nepsib dice que ya en el tiempo de Moshe existían aquellos que buscaban experimentar un éxtasis religioso. Y entonces, bueno, pues acercarse a lo divino a través de medios distintos a los delineados por la Torah. Repito, el Nepsib señala que en los tiempos de Moshe Rabenu ya existían esas personas que, bueno, querían llevar a cabo el servicio a Hashem eh, de la manera en que ellos se imaginaban, de la manera en que ellos querían, el éxtasis religioso. ¿De acuerdo? Esto es cuando la persona se deja llevar por lo que siente, por lo que en un momento llega a experimentar. ¿De acuerdo? Y aunque esos medios sean distintos a los que delinean la Torah. Bueno, esto nos enseña entonces, miren, por poner un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en las escrituras vamos a darnos que, en este caso del profeta Eliyahu con los profetas de Baal,
Miren cómo experimentaban los profetas de Baal su servicio a su Dios. Ellos se sajaban, se cortaban y la sangre caía de ellos. Se dejaban llevar por... Ellos decían, si nuestro Dios ve los sacrificios que hacemos, entonces Él nos escuchará. Él eh, pondrá atención a lo que le pedimos. Entonces, ya desde siempre han existido estas personas, ¿no? Las personas que buscan experimentar éxtasis religioso cuando se trata de servir a Shem, ¿de acuerdo? Y se dejan llevar por eso, por ese éxtasis, aunque los medios, las cosas que hagan, vayan en contra de la misma Torah, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo actual, si ustedes han ido a algunas congregaciones cristianas, se van a dar cuenta que en un momento a otro, está todo tranquilo, como dicen, está, está todo tranquilo y de repente es una persona ya se tiró al suelo y empieza a hacer cosas, ¿no? Otra persona empieza a balbucear palabras eh, ininteligibles, ¿verdad? O sea, y bueno, empiezan a hacer lo que el Espíritu, según les manda hacer, les ordena hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay personas que se levantan para profetizar, para decir, el Rab Dan Ben Abraham, en una de sus conferencias explica que en una vez fue a uno de los eh, países, no sé si centroamericanos, y allí decía que un profeta de la iglesia a donde fue, pues se levantó y empezó a decir que, bueno, como si hubiese tenido una revelación de Hashem, ese profeta dijo, el Señor me ha dicho, hoy voy a poner sobre tu mesa langostas, voy a poner, ¿cómo se dice? Eh, puerco, dice el rap, todo lo que estaba prohibido por la Torá, lo puso sobre la mesa. Había experimentado un éxtasis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el Nepsib? Desde siempre han existido personas que buscan experimentar un éxtasis religioso y ¿verdad? Cuando tratan de acercarse a Dios, siempre han existido las personas así, ¿de acuerdo? Entonces, fue de este Yetzer Hara que Moshe exhortó al pueblo a que se alejara, ¿de acuerdo? Porque obviamente, mis amados hermanos, el deseo de acercarse a Dios, a Shem, de formas no prescritas, no es santidad. ¿De acuerdo? Es el trabajo del Yetzer Hara. ¿De acuerdo? Entonces, según el Midrash, Moshe advirtió al pueblo, oigan, revísense, cuídense mucho de lo que vayan a sentir en este día. Y lo que estamos planteando entonces es que Nadab y Abihu, en un momento dado, cuando todo está, fíjense que hemos señalado que dice la Torá que cuando salió fuego delante de Hashem y consumieron el holocausto, todos se fueron abajo. Los que se levantan son Nadab y Abihu, se levantan y lo que hacen pues es seguir sus propios impulsos, sus propios deseos, ¿de acuerdo? Como ya vimos, no consultan, no se acercan a nadie. Ellos han experimentado algo en ellos y ellos dicen, de seguro esto que siento, de seguro esto que me está pasando en mi interior, está mandado por Hashem. E hicieron lo que hicieron, ¿de acuerdo? Entonces, de este Yetzer Hara fue del que Moshe exhortó entonces a todo Am Israel a que se alejara. Porque cuando una persona tiene el deseo de acercarse a Shem de formas no prescritas, escuchen bien, no es santidad. Así que hay personas que dicen, yo me acerco a Shem así.
Y otros dicen, yo así, yo así. Con esto no estoy negando la individualidad de cada uno. Cada uno, pues obviamente es distinto. Pero hay reglas, ¿de acuerdo? Siempre hay reglas. Entonces, cuando una persona desea buscar a Hashem de las formas que no están señaladas por Hashem, tenemos que decir enfáticamente, eso no es santidad, eso es el trabajo del Yetzer Hara. ¿De acuerdo? Es trabajo del Yetzer Hara. Recordemos que el Yetzer Hara, mis amados hermanos, es nuestra mala inclinación, es lo que nos impulsa a hacer en muchas ocasiones cosas contrarias a los que enseña la Torah. ¿De acuerdo? El Yetzer Hara es, vamos a decirlo así, el instinto del mal, ¿no? Que motiva a las personas a ir en contra, ¿no? A estar leyendo una cosa y él decir, sí, pero yo siento otra, ¿no? A que la Torah dice una cosa, sí, pero a mí me nace otra cosa. ¿De acuerdo? Ese es el Yetzer Hara. Entonces, de hecho, en el mismo Vaikra capítulo 9, verso 6, eh, fíjese que los sabios dicen, esto es lo que, Levítico 9:6, esto es lo que Dios ordenó que hagas. Fíjese, la Torah dice, esto es lo que ordenó Dios que hagas, y la gloria de Dios se aparecerá a ti, le dijo Moshe, ¿de acuerdo? 6:9, ¿de acuerdo? Esto es lo que Dios ordenó que hagas, y la gloria de Dios se aparecerá a ti. Quiere decir que si Aarón hacía, mis amados hermanos, ¿de acuerdo? Si Aarón hacía lo que, lo que Hashem ordena, entonces, ¿qué iba a pasar? La gloria de Hashem se iba a manifestar. Pero si Aarón hacía algo contrario, ¿cómo va a esperar que la gloria de Hashem viniera? Entonces, esto es lo que Dios ordenó que hagas y la gloria de Hashem se aparecerá ante ti. Entonces, cuando la persona busca, hace el servicio a Dios, como Hashem lo ha prescrito, lo que podemos esperar es que Hashem se manifieste. ¿De acuerdo? Cuando el hombre busca servir a Hashem de la manera en que él cree que es correcto, lo que podemos esperar es confusión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que Dios ordenó que hagas y la gloria de Hashem se aparecerá ante ti. Con esto tenemos que decir, hermanos, que cuando lamentablemente uno se basa en sus emociones, ¿de acuerdo? En este caso, para determinar cómo servir a Hashem, eh, entonces cada persona que lo hace así, crea su propio camino, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces el servicio a Hashem se fragmenta, se rompe en muchos diferentes moldes, lo cual es, amén, es una contradicción de la unicidad de Hashem. Hashem es uno, ¿de acuerdo? Hashem es uno, y entonces, por eso es que Shaul va a decir, oigan, tengan un mismo pensamiento, amén. Respetando nuestras individualidades, dice, tengan un mismo pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, porque Hashem es uno, pero si la persona eh, piensa que lo que él siente, lo que sucede con él en su interior, eso es lo que determina cómo va a servir a Hashem. Por eso es que decimos, ¿no? Tristemente, hay personas, como dice el Nepsid, que siempre se han dejado guiar por sus emociones. ¿Bien? Y no por lo que la Torah dice. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que estamos diciendo, el camino, hermanos, por eso, el camino debe estar guiado y definido por la Torah.
para que en este caso la unidad resultante de expresión de lo que hacemos refleje la unicidad de Hashem. ¿De acuerdo? Refleja la unicidad de Hashem. Y eso lo podemos ver. De hecho, en los escritos de Shaul se dice, miren, cuando ustedes estén congregados en uno, hable uno, el otro calle, si uno se le revela, bueno, el otro se siente, analice, preguntes y todo. Sí, porque de lo contrario, si no va a entrar alguien y mirará cómo hablan y cómo se expresan y va a decir, oye, esto es confusión. ¿De acuerdo? Dice, no, eh, el camino debe estar guiado por lo que define la Torah, para que entonces lo que hagamos, ¿verdad?, refleje la unicidad de Hashem. ¿De acuerdo? Ahora es importante señalar, es muy importante, que el servicio divino, hermanos, debe ser una mezcla de emoción. Escuchen bien, porque esto es importante. El servicio divino debe ser una mezcla de emoción con cuidado, con un cuidado meticuloso de expresar esa emoción, eh, para que eso que yo haga, ¿verdad? Para que esa emoción haya sido prescrita por el mismo Hashem. ¿De acuerdo? Esto en otras palabras, ¿de acuerdo? Que el marco de referencia que la persona debe tener es la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, el marco de referencia de la Torah debe ser donde las emociones se infunden. ¿De acuerdo? Entonces, así debe ser el servicio. El servicio divino debe ser una mezcla de emoción con un cuidado meticuloso, perdón, de expresar esa emoción, perdón, de una forma prescrita por Dios mismo, ¿de acuerdo? Eh, donde el marco de referencia de la Torah debe infundirse con las emociones y sensibilidades propias y únicas, ¿de acuerdo? Entonces, si se hace así, entonces el resultado va a ser maravilloso, va a ser muy bueno, porque Hashem deja que yo me exprese, ¿de acuerdo? Hashem deja que yo exprese mi individualidad, ¿de acuerdo? Exprese mis emociones, pero el marco que tengo es la Torah. Cuando esto no es así, pues obviamente vemos servicios, vemos cultos realizados a Hashem, pero pues obviamente muy alejados de lo que prescribe la Torah. ¿De acuerdo? Muy alejados de lo que prescribe la Torah. Entonces, de hecho, no, los mismos grupos que se han alejado de lo que prescribe la Torah, pues en algún momento dado llegan a decir, oiga, pues sí, ya no estamos saliendo mucho. No, ya se salieron desde hace mucho, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros ignoramos el marco que la Torah prescribe, lo que la Torah dice, ¿verdad?, y buscamos nuestros propios caminos para llegar a Dios, en este caso basados en nuestras emociones, ¿cómo diríamos?, subjetivas. Eh, en este caso es como hacer eco del pecado del becerro de oro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque ese también fue un intento de crear un vínculo con Hashem a través de un intermediario no permitido. Eh, explico. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nuestro pueblo Israel que Moshe se tarda, que Moshe no baja, y bueno, dicen, este Moshe ya le pasó algo? Tenemos que buscar a alguien que, que, que nos guíe, ¿de acuerdo? Y pues le pidieron a Aarón que hiciera un ídolo e hicieron un becerro de oro, ¿de acuerdo? Pero lo que dice la Torah, y esto es sorprendente, que, que el pueblo no dijo, bueno, este es nuestro nuevo Dios, ¿no? La Torah
nos dice que las personas dijeron, este es Hashem, y mañana es fiesta Hashem. O sea, que pongamos atención, mañana será fiesta Hashem, ¿de acuerdo? Entonces, querían seguir sirviendo a Hashem, no habían quitado a Hashem, nada más que ahora lo representaba en lugar de Moshe un becerro de oro. Entonces, ¿qué acabamos de decir ahorita? Acabamos de decir, mis amados hermanos, que cuando se ignora el marco que la Torah prescribe y uno busca sus propios caminos para llegar a Hashem, basados en nuestras emociones, en nuestras intuición, estamos igualándonos a lo que hizo nuestro pueblo Israel allá en el desierto cuando hizo el becerro de oro. ¿De acuerdo? Esto es que queremos servir a Hashem como uno quiera, pero seguir sirviendo a Hashem, ¿no? En este caso, como los samaritanos que servían a sus dioses y servían a Hashem, ¿de acuerdo? Así nos parece, así está bien, decían los samaritanos. Entonces, todos los intentos de buscar una experiencia, vamos a decirlo así, eh, de buscar una experiencia religiosa a través de ceremonias, a través de rituales prohibidos por la Torá, ¿de acuerdo? O, o por los decretos, voy a decirlo así, rabínicos, o de pastores, o de dirigentes, porque la iglesia también, la comunidad también se conduce por decretos, ¿de acuerdo? Eh, eso es, siempre lo hemos entendido, ¿de acuerdo? Que, que se dice, vamos a caminar así, vamos a caminar aquí. Entonces, todos los intentos de buscar una experiencia religiosa a través de ceremonias o rituales prohibidos por la Torah o por las personas que dirigen la comunidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de decretos rabínicos, por ejemplo, podríamos mencionar formas desviadas del judaísmo, ¿de acuerdo? O rituales inventados como reflejo de prácticas culturales ajenas a la Torá. Un ejemplo que se puede poner es, hay grupos dentro del judaísmo que hacen inmersión ritual, fíjense, a niñas a los 8 días de vida. ¿Por qué hacen eso? Quién sabe dónde lo sacaron, pero así lo hacen y ellos dicen, así está bien, ¿no? Así nos gusta, así queremos, así, ¿de acuerdo? Podemos decir, mis amados hermanos, que son expresiones del Yetzer Hara y que deben ser eliminadas, a, vamos a decirlo así, antes de que la presencia divina pueda residir en el tabernáculo, ¿no? Tomando como ejemplo lo que Moshe le dijo, límpiense del Yetzer Hara. Entonces, la persona tiene que limpiarse, tiene que purificarse de sus ideas, de sus pensamientos, de lo que él cree, lo que él siente. ¿De acuerdo? Cuando se trata de servir a Hashem, tenemos que decir qué es lo que Hashem quiere, le gusta, cómo puedo agradarle. Y en medio de eso, entonces ahora sí expresar mi alegría, mi gozo y todo lo que hay dentro de mí. ¿De acuerdo? Así tiene que hacerse. Entonces, en este caso estamos hablando del Mizkan, mis amados hermanos, la condición necesaria para que el Mizkan sirviera como un lugar en donde Hashem residiera, era que, pues en este caso debía ser construido precisamente como Dios le ordenó a Moshe. ¿Vale? Entonces, Moshe no hizo lo que él quiso. Obviamente, Hashem mostró cómo quería su casa y, y bueno, pues los artistas como Betzalel eh, expresaron, ¿de acuerdo? Su idea de lo que, pero siempre viendo lo que Hashem quería. Entonces, porque siempre la Torah recalca cómo Dios le ordenó a Moshe, ¿de acuerdo?
Entonces, en nuestra boda, en nuestro servicio a Hashem, mis amados hermanos, tenemos que ver lo que dice la Torá, y si la Torá te permite que en ello tú te puedas expresar, y que creo que así es, o sea que la Torá nos permite que podamos expresarnos, entonces podemos ir adelante. Si no es así, entonces ni siquiera tenemos que pensar. Y eso es lo que pasó en este caso con Nadab y Abijú. Mientras todos están reverentemente postrados, ellos se levantan, ¿de acuerdo? Y quieren expresar lo que su Yetzer Hara en este caso les dijo, hagan esto, ¿no? Ustedes pueden, ¿de acuerdo? Entonces, no dudamos, mis amados hermanos, que Nadab y Abijú fueran hombres, eh, grandes hombres, porque pues, obviamente ya formar parte de la Keuná eran grandes hombres. Pero quiero que nos demos cuenta que fueron tentados entonces, porque ¿por qué hicieron esto de levantarse y ofrecer fuego extraño delante de él? Fueron tentados por su Yetzer Hara, ¿de acuerdo? El de expresarse de acuerdo a sus pensamientos, a lo que ellos creían y no a lo que Hashem había señalado. Fueron tentados, ¿sí? Entonces, eh, volviéndonos un poquito, entonces esta debilidad dicen los Jajamim, que fue exhibida ya en el Ar Sinai, como dijimos al principio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando ellos percibieron cómo debían actuar delante de la presencia divina, eh, cuando se pidió de ellos, cuando se exigió de ellos respeto y seriedad. Dicen que no, que comieron y bebieron, ¿de acuerdo? Entonces, Jajamín siguen expresando que Hashem tuvo la esperanza de que, obviamente, pues no se había la Torah, pero ahora con la entrega de la Torah, Nadab, Abijú y todo el pueblo, bueno, pues rectificaría la inclinación que mostraron entonces en ese momento. ¿De acuerdo? Pues porque obviamente uno de los propósitos de la Torah es guiar a nuestras búsquedas espirituales que llevamos internas, ¿verdad? Nuestras emociones. Para eso viene la Torah, para que nuestros impulsos, nuestras emociones sean bien encausadas. Entonces dijo ya, ahora que tengan la Torah, sabrán cómo conducirse. Y dicen Jajamín, por eso es que Nadab y Abijú fueron perdonados en el monte Sinaí. Pero, pero cuando llegó el día en que se consagró el tabernáculo y que obviamente se establecieron las bases de todo el servicio de Hashem, todo el servicio de Hashem que se va a llevar a cabo en el futuro, pues Nadab y Abijú mostraron que, que no se habían corregido, ¿verdad? Que no había funcionado en ellos eh, lo de la Torah, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tuvieron la inspiración de llevar un fuego humanamente producido al altar, ¿de acuerdo? En este caso que se va a mezclar con el fuego divino que descendería del Shammai, del cielo. Entonces, por eso es que la Torah describe que el fuego que ellos llevaron lo describe como un fuego extraño, como un fuego no deseado. ¿De acuerdo? Eh, entonces, Jajamín también explica que en sí mismo el fuego no era extraño, sino que lo era su método de hacerlo, cómo lo quisieron hacer. ¿De acuerdo? Entonces, todas las transgresiones de Nadab y Abijú se ajustan a este aspecto del Yetzer Hara. ¿De acuerdo? A querer hacer las cosas como uno quiere. ¿De acuerdo? Bien, así que, hermanos, en nuestra búsqueda, ¿de acuerdo? Y tomando como ejemplo a Nadab y Abijú,
en su búsqueda de acercarse a Hashem, ignoraron la forma dictada por la Torah. Entonces, algo que no nos debe pasar es que ignoremos lo que Hashem ordena, lo que Hashem pide. ¿De acuerdo? Entonces, Nadab y Abihu ignoraron la forma dictada por la Torah. Y bueno, pues obviamente, como hemos visto, ellos no pidieron consejo. No, miren, siempre la persona tendrá cosas que le nacen, cosas que le vienen, cosas que nos imaginamos que es algo bueno. Pero la persona siempre tiene que pedir consejo, ¿de acuerdo? En este caso no pidieron consejo, no honraron a los sabios, ellos mismos dictaminaron sobre preguntas, vamos a decirlo así, alágicas en presencia de su maestro Moshe. Dijeron, no necesitamos preguntar, lo que estamos sintiendo está perfecto, no debemos preguntar. Pero ahí está el maestro, ahí está alguien que nos puede decir si lo que estamos sintiendo está bien. ¿Qué les costaba? ¿De acuerdo? Hasta si hubiese sido correcto, Moshe les hubiera dicho, oigan, qué buena idea han tenido ustedes. ¿De acuerdo? Pero, de hecho, el hecho de que no consultara, ellos estaban, su, su mismo pensamiento le estaba indicando que no estaba correcto. Porque bien pudieron pensar también, se nos va a prohibir, no nos van a dejar ser como queremos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ellos mismos también decían, si preguntamos, nos pueden decir que no, y cómo si en nuestro interior está palpitando este deseo. ¿De acuerdo? Entonces, Nadab y Abihu, hermanos, entraron al tabernáculo, podríamos decir literalmente intoxicados de emoción. ¿De acuerdo? Sin considerar si su apariencia o sus vestimentas estaban dentro de los parámetros de la Torah. ¿De acuerdo? O si la forma en que estaban haciendo era correcta. Entonces, el día en que se consagró el Mizkan, este día se sentaron las bases para todo el servicio del Mizkan a futuro. ¿De acuerdo? Por eso es que Hashem enfatizó desde el comienzo. Ahora sí que a Hashem no le quedó otra vez. Aquí están las bases del servicio a Hashem, donde quien se dice quién puede quemar el saumerio, quién puede hacer esto, quién puede hacer esto otro, ¿de acuerdo? Porque también más adelante vendrá alguien más y dirá, ¿a poco nada más Aarón? Nada más Aarón puede hacerlo. El argumento que va a utilizar Korah en las parashot que viene es que va a decir, si todo el pueblo de Israel, todos somos santos, porque todo el pueblo de Israel es santo, entonces, ¿por qué Aarón? ¿Por qué Moshe? Mis amados hermanos, nuestro pueblo de Israel siempre se ha manejado, vamos a decirlo así, por jerarquías, por líderes, siempre habrá personas encargadas. Ahora, pero todo el pueblo era santo, eso no indica otra cosa, ¿de acuerdo? Pero Korah manejó ese argumento, ¿de acuerdo? Todos somos santos, por lo tanto todos podemos ser Kohanim, todos podemos ser Kohen Gadol, ¿de acuerdo? Entonces, Hashem dijo no, ahora que está empezando el servicio, ahora que está dando comienzo, entonces, aunque me duela, aunque no sea correcto, porque es un día de alegría, es un día muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, si yo permito, si no hay castigo, ¿verdad? Entonces los hombres van a pensar que el servicio de Hashem va a estar basado solamente en la emoción. Y no. Hay un marco, vamos a decirlo así, hay un marco que especifica la Torah y en eso debe estar
señalado el servicio a Hashem. Entonces, por eso Hashem enfatizó desde el comienzo el peligro del servicio divino basado solamente en la emoción. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la muerte de Nadab y Abihu, se transmitió un mensaje que hoy nos tiene que resonar a nosotros y para todas las generaciones. ¿Cuál es el mensaje? El servicio divino no puede basarse solamente en emoción, sino que debe primero y más importante estar fundado en conformidad a la halajá, en conformidad a la Torah. Si la Torah lo manda, si la Torah lo dice, no tiene la persona ningún problema. Pero si va en contra de lo que la Torah dice, entonces las personas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué sucedió con Nadab y Abihu? Mis amados hermanos, Nadab y Abihu siguieron su propio Yetzer Hara. ¿De acuerdo? Y fíjense que en Gálatas capítulo 5, verso 16, se dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nuestro Yetzer Hara siempre está diciéndonos, mira, a mí me parece que esto es bueno, a mí me parece que esto es lo que es. Ok, eso no es malo, tener deseos, tener pensamientos, no es malo, está bien, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Hashem, ¿de acuerdo? Si Hashem lo permite, entonces no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Pero como dice aquí, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Su Yetzer Hara, de verdad que el Yetzer Hara siempre está allí diciendo, esto es bueno, esto es bueno. La verdad es que muchas de las cosas no son así, ¿de acuerdo? Entonces, en Primera de Pedro, Kefa 5:8 se dice, practiquen el dominio propio. O sea, no no se dejen gobernar por el Yetzer Hara. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Escuchen bien, su enemigo, el diablo, el Yetzer Hara, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Obviamente aquí este es un lenguaje figurado para hablar de que, para decir que el Yetzer Hara a veces devora a la persona. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, como dijo Moshe en el Midrash, tengan cuidado de su Yetzer Hara. ¿De acuerdo? Practiquen el dominio propio. ¿Vale? En Gálatas se dice en el capítulo 5, en el verso 13, perdón, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Les hablo así porque ustedes, mis hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Vean cómo no se valgan de esa libertad, porque ¿qué dicen muchos? ¿Qué expresan muchos? Mis hermanos, somos libres. ¿Qué ley ni qué cosa? No, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, a su yetzer, a su mala inclinación. Más bien, sírvanse los unos a los otros en amor. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿De acuerdo? En el Salmo 37, en el verso 23, se dice lo siguiente. El Señor, Hashem, afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Cuando la persona actúa como Hashem lo ordena, en los parámetros de la Torah, conforme a la Torah, entonces el Señor afirma sus pasos. Amén. Porque está viendo que sus pasos
son dados no por lo que él cree, no por lo que él se imagina, no por lo que él sienta, no por lo que a él le agrada, no por lo que a él le gusta, no porque él dice, para mí esto sí y esto sí porque no es pesado, eso no porque es pesado, ¿no? Sino porque, ¿verdad? Porque Hashem ve su forma de vivir y su forma de vivir está de acuerdo a la Torah, ¿de acuerdo? Eh, También en Yehoshua, capítulo 22, verso 5, dice, esfuércense. Este pasuk me gusta mucho. Dice, esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento. Oigan, esfuerce. Ya hemos enseñado en otra ocasión que hemos dicho que la religiosidad de una persona se muestra por el amor que la persona le pone a cada mandamiento, llevando a cabo aún hasta las mínimas cosas de ese mandamiento. Y dice aquí, esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la Torá que les ordenó Moshe, siervo del Señor. Amen al Señor su Elohim. Condúzcanse de acuerdo a su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos fielmente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su poder. Así debe ser el servicio a Hashem. Ley y éxtasis, ¿de acuerdo? Torah y éxtasis. Amén. Fidelidad a la Torah y emoción, ¿de acuerdo? Si no es así, la boda Hashem no funciona, se desvirtúa. Y bueno, lamentablemente esto es lo que nos enseña el suceso de Nadab y Abihu. Como ustedes saben, un suceso muy triste, tanto, tanto que, pues, obviamente como empezamos nuestro tema, hermanos, como empezamos nuestro tema, que Moshe, como empezamos nuestro tema, perdón, déjenme, para cerrar lo que hemos señalado, déjenme buscar el texto. Ya estamos llegando, dice aquí, dice, y los hijos de Aharón, Nadab y Abihu, tomaron cada uno su brasero, pusieron fuego en ellos, colocaron incienso sobre el fuego y lo ofrecieron delante de Elohim. A decir verdad, si no hubiese ocurrido nada, diríamos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ellos tuvieron esa iniciativa, qué bueno que ellos quisieron hacer eso. Querían acercarse a Hashem. La verdad es que sí, nada más que lo hicieron no como Hashem, no como Hashem lo había ordenado. Y ese es el problema. Si hacemos las cosas como Hashem no lo ordena, entonces, pues obviamente aunque estemos emocionadísimos, saltando de felicidad, obviamente no es bien recibido aquello. Pues bien, llegamos al final, mis amados hermanos, de esta enseñanza, esperando como siempre que Hashem les bendiga a todos y reflexionen sobre lo que hemos planteado en esta mañana. ¿De acuerdo? Hay que servir a Hashem, obviamente que sí. Hay que hacerlo con todo el corazón, con alegría, claro que sí, pero en el marco de la Torah. Amén. Y, y no dejarnos guiar nada más por el éxtasis. ¿De acuerdo? Si lo hacemos así, pues obviamente incurriremos en falta. Y eso es lo que no queremos. ¿De acuerdo? Queremos que todo esté escrito por nuestro Padre Todopoderoso. Pues bien, llegamos al final de nuestro tema, esperando, como siempre, que Hashem les bendiga, que todos estemos bien, y en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, tengamos un Shabbat Shalom.